El Padre Pío enseñaba que una de las lecciones más difíciles pero esenciales que el Espíritu Santo nos imparte a través de la oración es la aceptación serena de la voluntad de Dios, especialmente cuando contradice nuestros deseos más profundos. El santo conocía íntimamente esta lucha, habiendo orado durante años, pidiendo que le fueran quitados los estigmas que le causaban dolor, insoportable, y le atraían atención no deseada, solo para que Dios respondiera, permitiendo que permanecieran durante 50 años hasta su muerte. Esta experiencia le enseñó que la oración más perfecta no es aquella donde Dios concede todo lo que pedimos, sino aquella donde gradualmente llegamos a desear solo lo que Él desea para nosotros. El Espíritu Santo obra esta transformación en nuestros corazones a través de años de oración fiel, gradualmente purificando nuestras motivaciones egoístas y alineando nuestra voluntad con la divina. El Padre Pío explicaba que este proceso frecuentemente es doloroso, porque requiere morir a nuestras preferencias, soltar el control y confiar totalmente en un plan que no podemos ver completamente. Sin embargo, prometía que quienes perseveran en esta escuela del Espíritu eventualmente experimentan una libertad y paz que sobrepasa todo entendimiento, la libertad que viene de querer únicamente lo que Dios quiere, liberados de la tiranía de nuestros propios deseos contradictorios y de la ansiedad constante de intentar controlar resultados que están fuera de nuestras manos. El santo capuchino también conectaba la oración en el espíritu con el desarrollo de lo que llamaba inteligencia espiritual, una capacidad sobrenatural de comprender las realidades eternas que trasciende completamente la inteligencia natural o educación académica. El Padre Pío observaba que algunas de las almas más sabias espiritualmente que conocía eran personas sin educación formal, campesinos analfabetos, que sin embargo poseían una comprensión profunda de los misterios divinos que superaba la de teólogos académicos. Esta sabiduría espiritual, explicaba, es un don directo del Espíritu Santo que se comunica en la oración contemplativa, iluminando la mente desde dentro con verdades que ningún estudio exterior puede enseñar. El santo citaba las palabras de Jesús agradeciendo al Padre por haber ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y revelado a pequeños. Esta inteligencia espiritual no reemplaza el estudio teológico legítimo, que el Padre Pío valoraba altamente, sino que lo complementa y perfecciona, permitiendo que el conocimiento intelectual se transforme en sabiduría vivida. El Espíritu Santo enseña esta sabiduría no a través de discursos o conceptos abstractos, sino mediante iluminaciones directas del corazón, momentos de insight súbito, donde verdades que habíamos leído 100 veces sin entender realmente, de repente se vuelven cristalinas en su significado y aplicación personal. Estos momentos de iluminación espiritual son regalos puros del Espíritu Santo, imposibles de forzar, pero cada vez más frecuentes para quienes mantienen fidelidad constante en la oración. El Padre Pío también abordaba un aspecto de la oración en el Espíritu que es particularmente relevante para nuestro tiempo: cómo orar en medio del ruido constante y las distracciones incesantes de la vida moderna. El santo vivió en una época mucho más simple y tranquila que la nuestra. Sin embargo, ya entonces percibía cómo el ruido externo e interior dificulta profundamente la oración auténtica. Hoy, con tecnología omnipresente, notificaciones constantes y una cultura que valora el ajetreo perpetuo sobre el silencio contemplativo, el desafío se ha intensificado exponencialmente. El Padre Pío enseñaría que el primer paso para aprender a orar en el Espíritu en nuestro contexto moderno es crear deliberadamente espacios de silencio en nuestras vidas, apagar conscientemente dispositivos electrónicos durante períodos dedicados a la oración, buscar lugares físicos de quietud donde podamos estar a solas con Dios sin interrupciones. Pero más allá del silencio exterior, también debemos cultivar silencio interior, aquietando las voces incesantes de preocupación, planificación
crítica y fantasía que constantemente llena nuestra mente. Este silenciamiento interior es obra del Espíritu Santo más que logro de esfuerzo humano, pero requiere nuestra cooperación activa en cada vez que notamos que nuestra mente ha vagado. Gentilmente la devolvemos a la presencia de Dios, una y otra vez, con paciencia infinita hacia nosotros mismos, con práctica persistente. Gradualmente, el ruido disminuye y el silencio profundo, donde el Espíritu habla, se vuelve accesible, incluso en medio del caos exterior. Un testimonio profundamente conmovedor que ilustra el poder transformador de la oración en el Espíritu Santo involucraba a un sacerdote que había perdido completamente su fe después de experimentar tragedias personales devastadoras y enfrentar escándalos dentro de la iglesia que lo habían desilusionado profundamente. Este sacerdote continuaba celebrando misa y administrando sacramentos por obligación, pero interiormente se sentía completamente vacío, rezando palabras en las que ya no creía. Desesperado, acudió al Padre Pío, esperando no sabía qué. El santo lo escuchó con inmensa compasión y luego le dio un consejo sorprendentemente simple en cada día. Durante solo 15 minutos, sentarse en silencio ante el Santísimo Sacramento e invocar al Espíritu Santo con una oración que el Padre Pío le enseñó. Espíritu Santo, no creo, pero quiero creer. No amo, pero quiero amar. No tengo fe, pero deseo tener fe. Ayúdame en mi incredulidad. El sacerdote siguió este consejo con escepticismo inicial, pero desesperación suficiente para intentarlo. Durante semanas no sintió absolutamente nada, solo vacío y la tentación constante de abandonar, pero persistió porque había prometido al Padre Pío que lo haría durante al menos 6 meses. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, comenzó a sentir algo, a no emociones fuertes ni experiencias místicas dramáticas, sino una paz sutil, una presencia apenas perceptible, una pequeña luz en la oscuridad que había sido absoluta. Coneo Timpo. Esta luz creció, y después de aproximadamente 1 año de práctica fiel, el sacerdote experimentó una renovación completa de su fe, más profunda y madura que la que había tenido antes de su crisis. Este testimonio ilustra perfectamente cómo el Espíritu Santo puede restaurar incluso lo que parece irremediablemente roto cuando nos presentamos con honestidad brutal y persistimos en la oración incluso sin sentir nada. El Padre Pío también enseñaba sobre el fenómeno de las noces oscuras y espirituales, períodos prolongados, donde Dios parece completamente ausente, donde la oración se siente como hablar a un vacío, y donde todas las consolaciones espirituales se retiran dejando al alma en oscuridad profunda. El santo, familiarizado personalmente con estas experiencias desoladoras, explicaba que estas noches oscuras son frecuentemente las etapas más importantes de crecimiento espiritual, aunque paradójicamente son las más dolorosas. Durante estos periodos, el Espíritu Santo está realizando una obra de purificación profunda que trasciende nuestra comprensión consciente, destetándonos de buscar consolaciones espirituales y enseñándonos a amar a Dios puramente por sí mismo, no por lo que nos da. El Padre Pío citaba a San Juan de la Cruz, el gran doctor de la noche oscura, explicando que Dios permite estas experiencias precisamente con aquellas almas que desea llevar a intimidad más profunda. La tentación durante estas noches oscuras es concluir que hemos fracasado espiritualmente o que Dios nos ha abandonado, llevándonos a desesperar y abandonar la oración. El santo aconsejaba exactamente lo opuesto, a mantener fidelidad absoluta en la oración, incluso cuando se siente completamente estéril, confiando que Dios está más activo, precisamente cuando parece más ausente. Esta fidelidad en la oscuridad purifica el alma más efectivamente que cualquier experiencia mística extática, forjando una fe que ya no depende de sentimientos,
sino que está anclada en pura confianza. El santo capuchino también abordaba la cuestión de las lágrimas en la oración, un fenómeno que él mismo experimentaba frecuentemente. El Padre Pío distinguía entre diferentes tipos de lágrimas espirituales a lágrimas de compunción por nuestros pecados, lágrimas de gratitud por la misericordia divina, lágrimas de amor extático ante la bondad de Dios y lágrimas de compasión por el sufrimiento de otros. Todas estas, explicaba, son frecuentemente dones del Espíritu Santo que ablandan nuestros corazones endurecidos y nos permiten experimentar emociones santas que nuestra naturaleza caída normalmente reprime. Las lágrimas en la oración no deben ser buscadas deliberadamente, ni consideradas señal necesaria de santidad. Pero cuando vienen espontáneamente, deben ser recibidas con gratitud como regalo del Espíritu. El Padre Pío también reconocía que algunas personas, debido a temperamento o circunstancias de vida, raramente o nunca lloran incluso en oración profunda, y esto no indica de ninguna manera inferioridad espiritual. Lo que importa no es la expresión externa, sino la disposición interior del corazón. Una persona que ora con sequedad, pero mantiene fidelidad, puede estar más avanzada espiritualmente que otra que experimenta lágrimas abundantes, pero luego vive con egoísmo en sus relaciones diarias. El Espíritu Santo conoce exactamente que cada alma necesita y distribuye sus dones según sabiduría divina, no según nuestras expectativas o preferencias humanas. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la dirección espiritual como ayuda crucial para aprender a orar en el Espíritu Santo, aunque el Espíritu es el maestro principal y directo. Dios normalmente obra a través de medios humanos, y uno de estos medios es el director espiritual sabio y experimentado. El santo explicaba que es extremadamente difícil discernir correctamente las mociones del Espíritu en nuestra propia alma, sin ayuda externa, porque nuestro orgullo, autoengaño y deseos desordenados constantemente distorsionan nuestra percepción. Un director espiritual prudente, especialmente un sacerdote con experiencia en acompañamiento de almas, puede ayudarnos a distinguir entre inspiraciones auténticas del Espíritu Santo y sugestiones de nuestra propia psicología o del demonio. El Padre Pío mismo servía como director espiritual de miles, guiándolos con sabiduría sobrenatural, combinada con sentido común práctico. Él enfatizaba que la relación con un director espiritual debe caracterizarse por honestidad completa, humildad genuina y obediencia confiada. Si ocultamos aspectos de nuestra vida interior por vergüenza o orgullo, imposibilitamos que el director nos ayude efectivamente. El santo también advertía contra cambiar constantemente de directores espirituales, buscando uno que nos diga lo que queremos escuchar. Una tentación común que revela resistencia a la verdad que necesitamos escuchar, aunque duela. La estabilidad con un director prudente, incluso cuando sus consejos contradicen nuestras preferencias, es crucial para progreso espiritual auténtico. El Padre Pío también conectaba la oración en el Espíritu con la vocación específica de cada persona, ya sea al matrimonio vidao consagradado, sacerdocí u estado de soltería. El santo enseñaba que el Espíritu Santo guía a cada alma hacia el estado de vida donde puede alcanzar máxima santidad y ser más útil para el reino de Dios. Al discernir esta vocación, es uno de los actos más importantes de escucha del Espíritu que realizaremos en nuestra vida. El Padre Pío aconsejaba a jóvenes discerniendo vocación que pasaran tiempo prolongado en oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, pidiendo específicamente al Espíritu Santo que revele su voluntad. También recomendaba atención cuidadosa a inclinaciones profundas del corazón, no meramente sentimientos superficiales que fluctúan constantemente, sino deseos persistentes que resuenan en lo más profundo del ser. Además, el santo enfatizaba la importancia de consejo de directores espirituales sabios y la confirmación de circunstancias providenciales. El Espíritu Santo normalmente
no revela vocación mediante voz audible del cielo, sino a través de convergencia de estos múltiples factores. Paz interior profunda con cierta opción, consejo consistente de personas santas que nos conocen bien y apertura de puertas providenciales. En esa dirección, el Padre Pío prometía que quien busca sinceramente conocer la voluntad de Dios respecto a su vocación y mantiene corazón dispuesto a obedecer, incluso si contradice sus planes previos, ciertamente recibirá claridad del Espíritu Santo en el momento apropiado. Un aspecto final pero fundamental de la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu Santo era su conexión inseparable con la vida eterna. El santo recordaba constantemente que esta vida terrena es preparación para la eternidad, que cada momento de oración aquí es anticipo de la comunión perfecta con Dios que disfrutaremos en el cielo. El Espíritu Santo, al enseñarnos a orar, está realmente preparándonos para nuestra vocación eterna de adoración y contemplación en la presencia beatífica de la Trinidad. Los momentos más profundos de oración contemplativa que experimentamos en esta vida son pequeños vislumbres, degustaciones anticipadas de la realidad que será nuestra por toda la eternidad. Esta perspectiva eterna transformaba completamente la actitud del Padre Pío hacia el sufrimiento, las dificultades y los sacrificios requeridos para mantener vida de oración seria. Cuando todo se ve desde la perspectiva de la eternidad, incluso décadas de disciplina espiritual parecen momentáneas y ligeras comparadas con el peso eterno de gloria que producen. El santo animaba a sus hijos espirituales a cultivar esta visión eterna, recordando frecuentemente durante la oración que estamos siendo entrenados para nuestro destino celestial, que cada acto de amor y cada sacrificio aquí tiene repercusiones eternas. Esta conciencia de la eternidad no nos hace negligentes con responsabilidades terrenas, sino que las coloca en perspectiva apropiada, permitiéndonos vivir plenamente en el presente mientras mantenemos corazones orientados hacia nuestra patria verdadera. El Padre Pío también enseñaba sobre el rol del Espíritu Santo en ayudarnos a orar por los difuntos, especialmente las almas del purgatorio. El santo tenía una devoción especial hacia estas almas sufrientes que ya no pueden ayudarse a sí mismas y dependen completamente de nuestras oraciones y sacrificios para su purificación final antes de entrar al cielo. Explicaba que cuando oramos por los difuntos en el Espíritu, no simplemente recitamos fórmulas, sino que entramos en comunión mística con estas almas, participando de alguna manera en su purificación y aliviando sus sufrimientos. El Espíritu Santo nos enseña a orar por ellas, no solo con palabras, sino con ofrenda de nuestros propios sacrificios, mortificaciones voluntaria, asistencia a misa, ofrecida por su intención, y especialmente ofrecimiento de nuestros propios sufrimientos inevitables, unidos a los de Cristo. El Padre Pío compartía que frecuentemente las almas del purgatorio se le aparecían agradeciéndole sus oraciones o pidiéndole sufragio adicional, confirmando la realidad de la comunión de santos que trasciende la frontera entre vida y muerte. Esta dimensión de intercesión por los difuntos enriquece enormemente nuestra vida de oración, recordándonos que formamos parte de una familia espiritual que incluye no solo a cristianos viviendo en la tierra, sino también a santos glorificados en el cielo, y almas siendo purificadas en el purgatorio, todos unidos en el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Al llegar a la conclusión de esta exploración final sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo según las enseñanzas del Padre Pío, debemos preguntarnos qué significa todo esto prácticamente para nosotros hoy. El santo nos dejaría con un mensaje simultáneamente desafiante y esperanzador. La vida de oración profunda en el Espíritu Santo no es lujo reservado para santos extraordinarios o contemplativos profesionales, sino llamado universal para todo bautizado. Cada uno de nosotros
sin importar cuán ocupada sea nuestra vida, cuán débil sintamos nuestra fe o cuán pecadores nos sepamos, está invitado a esta intimidad transformadora con Dios mediante el Espíritu Santo. El camino no requiere condiciones especiales externas, sino simplemente disposición interior. Humildad para reconocer que no sabemos orar como conviene, apertura para recibir la enseñanza del Espíritu, fidelidad para mantener práctica regular de oración incluso cuando parece estéril, y paciencia para permitir que la transformación ocurra según el cronograma de Dios. Nuel nuestro. Si comenzamos hoy, ahora mismo, apartando aunque sea 15 minutos diarios para sentarnos en silencio ante Dios, invocar sinceramente al Espíritu Santo y simplemente permanecer receptivos a su presencia, estaremos iniciando un viaje que revolucionará completamente nuestra existencia. No inmediatamente, no dramáticamente al principio, pero gradual e inexorablemente el Espíritu Santo comenzará su obra maestra en nosotros, transformando lentamente nuestros corazones de piedra en corazones de carne, nuestro egoísmo en amor, nuestra ansiedad en paz, nuestra confusión en claridad, nuestra debilidad en fortaleza. El legado más precioso que el Padre Pío nos dejó no son sus milagros espectaculares, estigmaos visibles, o sus dones carismáticos extraordinarios, aunque todos estos testifican poderosamente de la autenticidad de su santidad. Su regalo más valioso es el testimonio vivido de que una vida de oración profunda en el Espíritu Santo es posible, que transforma realmente al que la practica y que produce frutos abundantes de santidad personal y servicio fructífero a otros. El santo era un hombre ordinario de orígenes humildes, sin educación sofisticada ni privilegios especiales, que simplemente respondió con generosidad total a la invitación del Espíritu Santo y permitió que este Maestro Divino lo formara durante décadas de fidelidad perseverante. Lo que el Espíritu logró en el Padre Pío puede y desea lograr en cada uno de nosotros según el plan único que tiene para nuestra vida. Nuestra parte, es decir, si como María lo dijo en la Anunciación, un sí que debemos renovar diariamente, especialmente cuando es difícil, cuando no sentimos nada, cuando todo parece inútil. Este sí persistente, presentarnos fielmente día tras día en oración, incluso cuando parece que nada sucede. Es la colaboración humana que el Espíritu Santo necesita para realizar su obra transformadora en nosotros. Que las enseñanzas y el ejemplo del Padre Pío nos inspiren a comenzar hoy mismo este camino de permitir que Dios nos enseñe a orar en su Espíritu Santo, confiando que quien comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cumplimiento hasta el día de Cristo Jesús. El Padre Pío enseñaba que uno de los aspectos más profundos de cómo el Espíritu Santo nos instruye en la oración es transformando gradualmente nuestra comprensión de quién es Dios realmente. Muchas personas comienzan su vida de oración con imágenes distorsionadas de Dios, a un juez severo, esperando castigar nuestros errores, un tirano caprichoso que distribuye favores arbitrariamente, o una fuerza impersonal, indiferente a nuestro sufrimiento. Estas concepciones erróneas obstaculizan profundamente la oración auténtica, porque es imposible relacionarse íntimamente con alguien a quien tememos como amenaza o percibimos como indiferente. El Espíritu Santo, pacientemente y a través de años de experiencia en oración, va corrigiendo estas distorsiones, revelándonos progresivamente la verdad sobre Dios como Padre amoroso que nos conoce íntimamente. Nos ama incondicionalmente y desea solo nuestro mayor bien. El Padre Pío explicaba que esta revelación no viene principalmente mediante conceptos teológicos abstractos, aunque la doctrina correcta es importante, sino mediante experiencias directas de la bondad divina
en oración. Momentos donde sentimos consuelo inesperado en medio del dolor, donde experimentamos perdón que no merecemos, donde recibimos fortaleza que excede nuestras capacidades naturales. Todos estos son lecciones del Espíritu Santo, enseñándonos experiencialmente quién es Dios verdaderamente. Con el tiempo, estas experiencias acumuladas reconstruyen nuestra imagen de Dios desde los cimientos, reemplazando el temor servil con amor filial y la desconfianza con confianza profunda. El santo capuchino también enfatizaba que el Espíritu Santo nos enseña a orar, transformando nuestro concepto mismo de que constituye una respuesta divina a nuestras peticiones. La mayoría de las personas considera que Dios respondió su oración solo si obtienen exactamente lo que pidieron en la forma y tiempo que esperaban. Cuando esto no sucede, concluyen que Dios no escuchó o no le importó. El Padre Pío enseñaba que esta es una comprensión infantil de la oración que el Espíritu Santo busca madurar. La verdad es que Dios responde siempre a toda oración sincera, pero sus respuestas frecuentemente son diferentes y mejores que lo que pedimos. A veces la respuesta es sí, a veces no, a veces espera, y a veces tengo algo mejor planeado para ti. El Espíritu Santo nos enseña a reconocer y recibir estas respuestas divinas en todas sus formas, incluso cuando inicialmente nos decepcionan o confunden. El santo compartía testimonios de personas que habían orado intensamente por algo específico que parecía bueno, pero que Dios negó sabiamente porque concederlo habría sido destructivo a largo plazo. Años después, estas mismas personas regresaban agradeciendo a Dios por no haber respondido sus oraciones como ellas querían. Esta maduración de nuestra comprensión de cómo Dios responde es obra lenta pero esencial del Espíritu Santo, transformando nuestra oración de lista de demandas en diálogo confiado, donde genuinamente buscamos conocer y abrazar la voluntad divina más que imponer la nuestra. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. El Padre Pío también abordaba el rol crucial del Espíritu Santo en enseñarnos a orar con las Escrituras, especialmente los Salmos. El santo tenía un amor profundo por el Salterio, que rezaba completamente cada semana como parte de la liturgia de las horas, y descubría en estos poemas antiguos expresiones perfectas de toda la gama de emociones y situaciones humanas. Explicaba que los salmos son escuela incomparable de oración, porque fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo y por lo tanto expresan exactamente como Dios desea que nos comuniquemos con Él. Cuando oramos los salmos bajo la guía del Espíritu, aprendemos a llevar a Dios no solo nuestras peticiones educadas, sino también nuestras quejas honestas, nuestros lamentos por injusticias sufridas, nuestro enojo ante el mal que observamos, nuestra confusión cuando Dios parece ausente, así como nuestra gratitud desbordante, nuestra alabanza extática y nuestra confianza inquebrantable. El Padre Pío enseñaba que el Espíritu Santo usa los salmos para educar nuestras emociones, mostrándonos que ningún sentimiento humano es inadmisible en la presencia divina, que podemos traer a Dios literalmente todo lo que somos con honestidad brutal. Esta honestidad radical en oración, modelada por los salmos y habilitada por el Espíritu Santo, profundiza inmensamente nuestra relación con Dios porque elimina la falsedad y pretensión que frecuentemente contaminan nuestra vida espiritual. El santo capuchino también enseñaba sobre cómo el Espíritu Santo nos instruye mediante las consolaciones y desolaciones que experimentamos en oración. Un principio central del discernimiento espiritual desarrollado por San Ignacio de Loyola. Las consolaciones son experiencias de paz, gozo, amor por Dios, fervor espiritual y sensación de cercanía divina que a veces disfrutamos en oración. Las desolaciones son lo opuesto
ansequedad, frialdad, sensación de distancia de Dios, agitación interior y pérdida de fervor. El Padre Pío explicaba que el Espíritu Santo usa ambos tipos de experiencia pedagógicamente. Las consolaciones nos animan y fortalecen, dándonos anticipo de la alegría celestial y renovando nuestro deseo de buscar a Dios. Las desolaciones nos purifican, enseñándonos a amar a Dios no por los sentimientos agradables que nos da, sino por sí mismo, fortaleciendo nuestra fe, desnuda cuando los sentimientos faltan. El santo advertía contra dos errores comunes. Primero, creer que las consolaciones son señal de santidad superior y las desolaciones de fracaso espiritual, cuando frecuentemente es exactamente lo opuesto. Segundo, tomar decisiones importantes basadas en estados emocionales temporales más que en principios estables de fe. El Espíritu Santo nos enseña a valorar apropiadamente ambos estados, recibiendo consolaciones con gratitud, pero sin apego, y soportando desolaciones con paciencia, confiando que son temporales y purificadoras. Otro aspecto fundamental que el Padre Pío enfatizaba era cómo el Espíritu Santo nos enseña el arte de la intercesión poderosa, no solo presentando listas de nombres ante Dios, sino verdaderamente cargando en nuestro corazón las necesidades de otros. El santo pasaba horas cada día intercediendo específicamente por personas que le habían pedido oración, y frecuentemente experimentaba el peso espiritual de sus sufrimientos como si fueran propios. Explicaba que cuando el Espíritu Santo guía nuestra intercesión, no simplemente mencionamos nombres mecánicamente, sino que entramos en comunión misteriosa con aquellos por quienes oramos, sintiendo algo de su dolor, compartiendo su carga. Esta intercesión profunda frecuentemente involucra sufrimiento real por parte del intercesor. No masoquismo enfermizo, sino participación genuina en el ministerio de Cristo, que carga los pecados y dolores de la humanidad. El Padre Pío enseñaba que cuando ofrecemos nuestros propios sufrimientos, sacrificios y oraciones unidos a los de Cristo por intenciones específicas de otros, esta intercesión tiene poder extraordinario ante el trono de Dios, no porque ganemos favores divinos mediante nuestros méritos, sino porque participamos en la obra redentora de Cristo, prestando nuestra humanidad como canal para su gracia salvadora. El santo compartía incontables testimonios de conversiones dramáticas, curaciones milagrosas y liberaciones de opresiones demoníacas que ocurrieron como resultado directo de intercesión perseverante ofrecida en el Espíritu Santo. El Padre Pío también conectaba la oración en el Espíritu con el desarrollo de virtudes específicas que son imposibles de cultivar mediante esfuerzo humano solamente. La paciencia genuina, que no es mera resignación pasiva, sino aceptación activa, confiando en el tiempo de Dios. La humildad profunda, que reconoce honestamente nuestra total dependencia de la gracia, sin caer en falsa humildad, que es orgullo disfrazado. La castidad, que no es simplemente represión de deseos, sino integración saludable de nuestra sexualidad, bajo el gobierno del amor verdadero. La fortaleza que persevera en medio de sufrimientos prolongados, sin amargarse ni desesperarse. Todas estas virtudes son dones del Espíritu Santo que se desarrollan en nosotros mediante la oración fiel más que mediante técnicas de autoayuda o fuerza de voluntad. El santo explicaba que cuando identificamos áreas específicas de debilidad en nuestro carácter y las llevamos persistentemente a la oración, pidiendo al Espíritu Santo que trabaje en nosotros lo que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas, gradualmente experimentamos transformación real. Esta transformación frecuentemente es tan lenta e imperceptible que no la notamos día a día. Pero si comparamos quiénes éramos hace 5 o 10 años con quiénes somos ahora, después de años de oración fiel, la diferencia puede ser dramática. Esta es la obra silenciosa
pero poderosa del Espíritu Santo, esculpiendo nuestra alma en imagen de Cristo. El santo capuchino también abordaba el fenómeno de lo que llamaba aridez, fecchu, períodos donde la oración se siente completamente seca y sin consuelo, pero que retrospectivamente reconocemos como los más fructíferos espiritualmente. El Padre Pío explicaba que frecuentemente el Espíritu Santo realiza su trabajo más profundo precisamente cuando no sentimos nada, cuando mantenemos fidelidad en oración puramente por fe, sin apoyo de sentimientos positivos. Esta fidelidad en la oscuridad es lo que San Juan de la Cruz llamaba fe desnuda, y es el terreno donde crecen las virtudes más sólidas. El santo compartía su propia experiencia de largos períodos donde sentía que sus oraciones no llegaban más allá del techo, donde Dios parecía completamente silencioso y distante. Sin embargo, mantenía sus horas de oración con disciplina férrea, confiando que Dios estaba presente aunque no lo sintiera. Retrospectivamente, el Padre Pío reconocía que estos períodos de aridez fueron cruciales para purificar su motivación y fortalecer su fe más allá de toda dependencia de experiencias consoladoras. Esta enseñanza es particularmente importante para personas contemporáneas condicionadas culturalmente a evaluar todo según cómo nos hace sentir. El Espíritu Santo nos enseña mediante la aridez que la relación con Dios trasciende el nivel de sentimientos, que su presencia es real, incluso cuando no la percibimos, y que la fidelidad sin recompensa emocional inmediata es la prueba más confiable de amor maduro. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la alabanza y adoración puras, como formas de oración que el Espíritu Santo, especialmente, desea enseñarnos. Muchas personas abordan la oración casi exclusivamente como presentación de peticiones, raramente dedicando tiempo significativo simplemente a adorar a Dios por quien Él es, independientemente de lo que nos da. El santo explicaba que esta es una dimensión esencial de la oración que frecuentemente descuidamos porque nuestra cultura utilitaria nos condiciona a valorar todo según su utilidad práctica para nosotros. El Espíritu Santo gradualmente nos eleva por encima de esta mentalidad transaccional, enseñándonos a gozarnos en Dios simplemente porque Él es infinitamente digno de gozo, a alabarlo porque Él es perfección absoluta, a adorarlo porque Él es el bien supremo. Esta oración de adoración pura, sin agenda de peticiones, es anticipo de nuestra vocación eterna en el cielo, donde pasaremos la eternidad contemplando y adorando la belleza divina. El Padre Pío practicaba esta adoración especialmente durante sus largas horas ante el Santísimo Sacramento, frecuentemente sin palabras, simplemente permaneciendo en presencia amorosa del Señor con corazón de adoración silenciosa. El santo animaba a todos a dedicar al menos parte de su tiempo de oración a esta adoración sin agenda, confiando que el Espíritu Santo nos enseñará progresivamente esta forma más elevada de oración que es fin en sí misma, no medio para obtener algo más. Un testimonio particularmente instructivo que el Padre Pío compartía involucraba a una mujer que había desarrollado la práctica de llevar un diario de oración donde registraba no solo sus peticiones, sino también las respuestas de Dios que percibía. Esta mujer descubrió que cuando revisaba su diario, después de meses o años, podía ver claramente patrones de cómo Dios había respondido sus oraciones de maneras que ella no había reconocido inicialmente. Peticiones que pensaba habían sido ignoradas, en realidad habían sido respondidas, solo que de formas diferentes y frecuentemente mejores que lo que había pedido. Situaciones que, en el momento, parecían tragedias, retrospectivamente, se revelaban como bendiciones disfrazadas que la habían llevado en direcciones mejores que sus planes originales. Este ejercicio de documentar y revisar fortaleció enormemente su fe y su capacidad de confiar
en Dios incluso, cuando no entendía lo que estaba haciendo. El Padre Pío recomendaba esta práctica especialmente para personas que luchaban con dudas sobre si Dios realmente escucha y responde oraciones. La evidencia acumulada visible en el diario se convierte en testimonio tangible de la fidelidad divina que fortalece la fe durante períodos de sequedad o confusión. Esta práctica también nos enseña a estar más atentos a las respuestas sutiles de Dios que fácilmente perdemos cuando no estamos observando cuidadosamente. Al concluir esta segunda parte de nuestra exploración sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo, según el Padre Pío, vemos emerger un patrón consistente. El Espíritu Santo es maestro infinitamente paciente y sabio, que adapta su pedagogía a las necesidades únicas de cada alma. No hay fórmula única que funcione para todos, sino un proceso personalizado, donde el Espíritu conoce exactamente qué cada persona necesita en cada etapa de su desarrollo espiritual. Para algunos, la lección principal puede ser aprender a aquietar la mente agitada y entrar en silencio interior. Para otros, puede ser desarrollar honestidad brutal en oración, trayendo a Dios incluso los pensamientos y sentimientos que nos avergüenzan. Para algunos, la tarea es perseverar fielmente durante largos periodos de aridez sin desanimarse. Para otros, es aprender a recibir consolaciones sin apegarse a ellas. El Padre Pío nos asegura que si nos presentamos diariamente con disponibilidad sincera y confiamos en que el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo vemos, absolutamente experimentaremos transformación profunda. No según nuestro cronograma ni quizás de las maneras que esperamos, pero real, profunda y duradera. Esta confianza en la pedagogía del Espíritu Santo es esencial para perseverar en la vida de oración a largo plazo, sin desanimarnos por la lentitud del progreso o las dificultades inevitables del camino espiritual. El Padre Pío enseñaba que una de las lecciones más importantes que el Espíritu Santo nos imparte a través de la oración es la verdadera naturaleza de la libertad cristiana. Muchas personas malinterpretan la libertad como ausencia de restricciones, capacidad de hacer lo que queramos cuando queramos. Esta concepción mundana de libertad, en realidad, es esclavitud disfrazada, porque nos encadena a nuestros impulsos, pasiones desordenadas y apetitos insaciables. El Espíritu Santo, mediante la oración profunda y sostenida, nos enseña que la verdadera libertad consiste en liberación del dominio del pecado, de adicciones que nos controlan, de miedos que nos paralizan, de resentimientos que nos envenenan. Esta libertad no viene mediante esfuerzo de voluntad propia, sino como fruto de permitir que el Espíritu Santo reine en nuestro corazón, ordenando nuestros deseos según la voluntad divina. El Padre Pío experimentaba esta libertad paradójica en grado extraordinario, aunque vivía bajo la regla estricta franciscana con votos de pobreza, castidad y obediencia que limitaban severamente su autonomía externa. Interiormente, era uno de los hombres más libres que jamás hayan existido, liberado de la tiranía del ego, del miedo al sufrimiento y de la preocupación por opiniones humanas. Esta libertad interior radiaba de él y atraía a millones precisamente porque mostraba que es posible vivir sin las cadenas invisibles que aprisionan a la mayoría de la humanidad. El santo enseñaba que esta libertad se cultiva mediante oración perseverante, donde aprendemos a soltar progresivamente todo lo que nos esclaviza. El santo capuchino también enfatizaba que el Espíritu Santo nos enseña a orar mediante el ejemplo y la intercesión de los santos, especialmente de la Virgen María. El Padre Pío tenía una visión muy católica de la oración que reconoce nuestra pertenencia a una comunión de santos que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando oramos, explicaba, no estamos solos
sino acompañados por toda la iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante siendo purificada y la iglesia militante aún peregrinando en la tierra. El Espíritu Santo nos enseña a invocar la ayuda de los santos, no como sustitutos de Dios, sino como intercesores poderosos que presentan nuestras oraciones ante el trono divino, añadiendo sus propias súplicas a las nuestras. El Padre Pío recomendaba especialmente desarrollar amistad espiritual con santos particulares, cuyos ejemplos resuenan con nuestra propia situación o desafíos. Personas luchando con tentaciones contra la pureza pueden invocar especialmente a Santa María Goretti o San José. Aquellos enfrentando persecución pueden buscar la intercesión de los mártires. Quienes luchan con adicciones pueden pedir ayuda de San Mateo, el publicano transformado. Esta dimensión comunitaria de la oración enriquece inmensamente nuestra vida espiritual. Recordándonos que somos parte de una familia espiritual, basta que se extiende a través de los siglos y más allá de la muerte. El Padre Pío también abordaba un aspecto de la oración en el espíritu que es particularmente desafiante: aprender a orar por nuestros enemigos y quienes nos han dañado profundamente. Jesús mandó explícitamente: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Pero este es, quizás, uno de los mandamientos más difíciles de obedecer, porque contradice todos nuestros instintos naturales de autoprotección y justicia vengativa. El santo explicaba que es completamente imposible orar sinceramente por enemigos mediante esfuerzo humano solamente. Esto requiere absolutamente la gracia del Espíritu Santo, transformando nuestro corazón. El proceso generalmente es gradual. Primero, el Espíritu nos ayuda a reconocer honestamente nuestro odio o resentimiento, sin justificarlo. Segundo, nos da deseo genuino de querer perdonar, incluso si todavía no podemos sentir perdón. Tercero, nos capacita para orar por nuestro enemigo, aunque inicialmente sea solo pidiendo que Dios lo bendiga de formas que no le permitan dañarnos más. Finalmente, el Espíritu produce en nosotros la capacidad milagrosa de desear genuinamente el bien de quien nos dañó, incluyendo su conversión y salvación eterna. El Padre Pío mismo practicaba heroicamente este mandamiento, orando diariamente por las autoridades eclesiásticas que lo habían suspendido injustamente durante años, por médicos que habían examinado sus estigmas con escepticismo cruel y por todos quienes lo calumniaban. Esta capacidad de amar a enemigos es uno de los frutos más claros de la oración auténtica en el Espíritu Santo y uno de los testimonios más poderosos del Evangelio ante un mundo cínico. El santo capuchino también enseñaba sobre cómo el Espíritu Santo utiliza circunstancias concretas de nuestra vida diaria como escuela de oración. Cada situación que enfrentamos, cada persona con quien interactuamos, cada desafío que surge, todos estos son material pedagógico que el Espíritu usa para enseñarnos lecciones espirituales específicas. Un jefe difícil puede ser instrumento para enseñarnos paciencia y humildad. Un hijo rebelde puede purificar nuestro amor, haciéndolo menos posesivo y controlador. Una enfermedad crónica puede desprendernos de confianza en nuestra propia fuerza y enseñarnos dependencia total de Dios. Una pérdida financiera puede liberarnos de apego excesivo a seguridad material. El Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales a adoptar lo que llamaba lectura espiritual de la vida, viendo cada evento no meramente en su dimensión superficial, sino preguntando: ¿qué está el Espíritu Santo tratando de enseñarme mediante esto? ¿Qué virtud necesito desarrollar? ¿De qué apego necesito liberarme? ¿Qué aspecto de mi carácter necesita transformación? Esta actitud transforma completamente nuestra experiencia de dificultades, convirtiéndolas de tragedias sin sentido
En oportunidades de crecimiento espiritual, el santo prometía que quienes adoptan esta perspectiva y la mantienen mediante oración regular, eventualmente llegan a agradecer incluso sus pruebas más difíciles, reconociendo retrospectivamente que fueron regalos disfrazados que produjeron transformación que no habría ocurrido de otra manera. Otro elemento crucial que el Padre Pío enfatizaba era como el Espíritu Santo nos enseña, el equilibrio apropiado entre oración y acción, contemplación y servicio. Hay tentaciones opuestas en la vida espiritual. Algunos se retiran tanto a la oración que descuidan responsabilidades concretas hacia familia, trabajo y comunidad, mientras otros se ocupan tan completamente con actividades buenas que descuidan la oración y terminan operando con puras fuerzas humanas sin conexión con la fuente divina de gracia. El Espíritu Santo nos guía hacia síntesis saludable, donde oración y acción se alimentan mutuamente. La oración profunda no nos aleja de servicio activo, sino que lo energiza, purifica nuestras motivaciones y nos da sabiduría para discernir qué actividades Dios realmente nos llama a realizar versus cuáles son meramente business, que satisface nuestro ego o evita enfrentar realidades interiores dolorosas. Simultáneamente, el servicio concreto a otros mantiene nuestra oración anclada en realidad, evitando que se vuelva escapismo piadoso o narcisismo espiritual disfrazado. El Padre Pío ejemplificaba perfectamente este equilibrio. Pasaba horas cada día en oración profunda, pero también dedicaba prácticamente todo su tiempo despierto restante sirviendo a otros mediante confesión, consejo espiritual, bendiciones y eventualmente fundando instituciones de caridad. Su oración alimentaba su servicio y su servicio enriquecía su oración, creando círculo virtuoso que producía frutos extraordinarios. El Padre Pío también enseñaba sobre el rol del Espíritu Santo en ayudarnos a discernir nuestras motivaciones profundas en la oración misma. Frecuentemente nuestros motivos para orar son mixtos, conteniendo elementos genuinos de amor a Dios, mezclados con egoísmo, deseo de control, miedo o búsqueda de experiencias religiosas emocionantes. El Espíritu Santo pacientemente purifica estas motivaciones mediante un proceso que puede extenderse años. Gradualmente nos muestra dónde estamos usando a Dios como medio para nuestros fines en lugar de buscarlo como fin supremo en sí mismo. Nos revela donde nuestra oración está contaminada por orgullo espiritual, comparándonos favorablemente con cristianos menos devotos. Nos confronta con las formas sutiles en que manipulamos mediante oración piadosa, usando tiempo de oración para evitar confrontar problemas reales que requerirían acción difícil. Esta purificación de motivaciones es frecuentemente dolorosa porque requiere honestidad brutal con nosotros mismos, reconociendo que incluso nuestras prácticas religiosas más santas frecuentemente están mezcladas con ego. El Padre Pío pasó por este proceso de purificación durante décadas y enseñaba que lejos de desanimarnos cuando el Espíritu nos muestra nuestras motivaciones mixtas, debemos agradecerle por la iluminación que es primer paso hacia transformación genuina. La meta no es lograr motivaciones perfectamente puras mediante esfuerzo propio, lo cual es imposible en esta vida, sino mantener actitud de apertura humilde, permitiendo que el Espíritu gradualmente purifique lo que nosotros no podemos purificar por nuestras propias fuerzas. El santo capuchino también conectaba la oración en el Espíritu con el desarrollo de sensibilidad hacia el sufrimiento de otros, especialmente los más vulnerables y marginados. Explicaba que el Espíritu Santo, quien es amor personificado, gradualmente ensancha nuestro corazón mediante la oración para que nos preocupemos genuinamente por personas más allá de nuestro círculo inmediato de familia y amigos. Este amor universal no es sentimentalismo vago,
sino compasión concreta que se traduce en acción. El Padre Pío observaba que personas que desarrollan vida de oración profunda inevitablemente se vuelven más conscientes de injusticias sociales, más sensibles al sufrimiento de pobres y enfermos, más indignadas ante abusos de poder y más comprometidas con trabajar por justicia y caridad. Esta conexión entre oración profunda y compromiso social no es accidental, sino fruto directo de la acción del Espíritu Santo, quien nos configura progresivamente, según el corazón de Cristo, que tuvo compasión de las multitudes. El santo advertía contra dos errores opuestos: espiritualidad que se retira del mundo y sus problemas, buscando solo experiencias místicas personales, y activismo social que intenta cambiar estructuras mediante pura acción humana sin fundamento en oración. La síntesis correcta es oración profunda que produce compromiso apasionado con justicia y trabajo por justicia que constantemente regresa a oración para recibir luz, fortaleza y renovación. Un testimonio poderoso que el Padre Pío compartía involucraba a un hombre que había sido extremadamente devoto externamente, asistiendo a misa diaria, rezando el rosario múltiples veces al día y haciendo peregrinaciones regulares, pero que trataba a su esposa con desprecio y a sus empleados con crueldad. Este hombre se consideraba muy espiritual y no podía entender por qué su vida era miserable, a pesar de todas sus prácticas religiosas. Cuando finalmente llegó al Padre Pío buscando orientación, el santo lo confrontó directamente en tu oración. No es en el Espíritu Santo, sino en tu propio espíritu de orgullo farisaico. El Espíritu Santo produce amor, y no hay amor en tu vida. Esta confrontación brutal, pero necesaria, despertó al hombre, quien finalmente reconoció que había estado usando prácticas religiosas para alimentar su ego y sentirse superior a otros, en lugar de permitir que lo transformaran. Bajo la dirección del Padre Pío, comenzó a orar pidiendo específicamente al Espíritu Santo que le enseñara a amar genuinamente, no con sentimientos superficiales, sino con decisiones concretas de servir y honrar a quienes antes había despreciado. Este proceso fue largo y doloroso, porque requería morir a patrones de comportamiento profundamente arraigados, pero eventualmente produjo transformación genuina. Su esposa e hijos notaron el cambio dramático, y sus empleados comenzaron a experimentar respeto y dignidad. Este testimonio ilustra que podemos engañarnos pensando que somos espirituales simplemente porque realizamos muchas prácticas religiosas, cuando la verdadera prueba es si el fruto del Espíritu está manifestándose en nuestras relaciones y acciones concretas. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de cultivar lo que llamaba memoria de Dios o práctica de la presencia divina, continua a lo largo del día. Esta no es simplemente pensar sobre Dios ocasionalmente, sino desarrollar un nivel de conciencia, donde parte de nuestra atención permanece siempre orientada hacia Dios incluso mientras realizamos actividades ordinarias. El santo comparaba esto a una madre que puede estar completamente concentrada en cocinar o limpiar, pero mantiene siempre un oído atento a sus hijos pequeños en la habitación contigua, lista para responder instantáneamente si escucha algo preocupante. Similarmente, podemos estar plenamente presentes en nuestras tareas, pero mantener simultáneamente un nivel de conciencia orientado hacia Dios. Esta práctica es extremadamente difícil al principio y requiere años de entrenamiento, pero el Espíritu Santo nos enseña gradualmente mediante paciencia y repetición. El Padre Pío sugería ejercicios prácticos, establecer recordatorios regulares a lo largo del día para pausar brevemente y renovar conciencia de Dios, ofrecer cada actividad nueva al Señor antes de comenzarla, terminar cada interacción con una oración breve
de gratitud. Con el tiempo, estos ejercicios deliberados se vuelven segunda naturaleza y eventualmente alcanzamos estado de oración casi continua, sin esfuerzo consciente. Este era el estado habitual del Padre Pío mismo, quien incluso, mientras conversaba con personas o realizaba tareas prácticas, mantenía un nivel de su ser en comunión constante con Dios. Al concluir esta tercera parte de nuestra exploración sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo, según el Padre Pío, debemos reflexionar sobre el carácter progresivo y personalizado de esta pedagogía divina. El Espíritu Santo no nos enseña todo de una vez, ni espera que dominemos inmediatamente lecciones complejas. Como maestro infinitamente paciente, introduce conceptos nuevos solo cuando estamos preparados para recibirlos. Permite que practiquemos en un nivel hasta que se vuelva estable antes de llevarnos al siguiente, y adapta completamente su método de enseñanza a nuestro temperamento único, historia personal y circunstancias actuales. Dos personas que oran con igual sinceridad pueden tener experiencias muy diferentes porque el Espíritu Santo conoce exactamente que cada una necesita. Comparar nuestra experiencia de oración con la de otros frecuentemente es contraproducente y puede generar desánimo innecesario. Lo importante es mantener fidelidad a nuestra propia vocación de oración, confiando que el Espíritu Santo sabe perfectamente lo que está haciendo en nosotros, incluso cuando no lo vemos claramente. El Padre Pío nos asegura que si perseveramos con humildad y docilidad, absolutamente seremos transformados, no quizás en místicos famosos con experiencias extraordinarias, pero ciertamente en santos auténticos con paz profunda, amor genuino y santidad que se manifiesta en vida diaria, transformada según el Evangelio de Cristo. El Padre Pío enseñaba que una de las dimensiones más profundas de cómo el Espíritu Santo nos instruye en la oración es revelándonos progresivamente el misterio de nuestro sufrimiento personal y enseñándonos a transformarlo en ofrenda redentora. Cada persona lleva una cruz particular, ya sea enfermedad crónica, relaciones difíciles, fracasos profesionales, pérdidas devastadoras o batallas interiores con tentaciones persistentes. El sufrimiento es realidad universal de la existencia humana caída, pero el Espíritu Santo nos enseña a relacionarnos con Él de manera completamente nueva, en lugar de simplemente soportarlo con resignación amarga o intentar escapar mediante distracciones. El Espíritu nos muestra cómo unir nuestro sufrimiento al de Cristo crucificado, transformándolo de maldición sin sentido en ofrenda de valor incalculable para la salvación de almas. El Padre Pío vivió esta realidad heroicamente durante 50 años, llevando los estigmas, dolores físicos que nunca cesaron y que médicos describieron como más allá de lo que un ser humano normalmente podría soportar. Sin embargo, lejos de amargarlo o aplastarlo, este sufrimiento se convirtió en su ministerio más poderoso, ofrecido continuamente por conversión de pecadores y alivio de almas en el purgatorio. El santo enseñaba que el Espíritu Santo realiza esta alquimia espiritual en cualquiera que se lo permita, no solo en santos extraordinarios, sino en toda persona dispuesta a ofrecer sus cruces en unión con Cristo. El santo capuchino también explicaba que el Espíritu Santo nos enseña a discernir entre diferentes tipos de pensamientos que pasan por nuestra mente durante la oración y a lo largo del día. No todos los pensamientos que experimentamos se originan en nosotros mismos. Algunos vienen del Espíritu Santo como inspiraciones santas. Otros son sugerencias demoníacas disfrazadas astutamente. Desarrollar la capacidad de distinguir entre estos diferentes tipos de pensamientos es habilidad espiritual crucial, que el Espíritu Santo pacientemente nos enseña mediante años de experiencia en oración. El Padre Pío ofrecía criterios específicos
para este discernimiento. Los pensamientos del Espíritu Santo siempre producen paz profunda, incluso cuando nos desafían a cosas difíciles. Nos hacen más humildes, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Nos impulsan hacia mayor caridad y servicio a otros, y siempre están en perfecta armonía con las enseñanzas de Cristo y la Iglesia. Los pensamientos de nuestra propia naturaleza caída tienden a ser egoístas, buscar nuestro propio interés a expensas de otros y racionalizar comportamientos que sabemos son contrarios al Evangelio. Las tentaciones demoníacas frecuentemente vienen disfrazadas como algo bueno o piadoso, pero producen agitación interior, orgullo espiritual, juicio despiadado hacia otros, o nos impulsan hacia acciones que contradicen la caridad, aunque puedan parecer justificadas religiosamente. El santo advertía que el demonio puede incluso sugerir prácticas aparentemente devotas, si sabe que nos llevarán a orgullo espiritual o nos distraerán de nuestros deberes reales. El Padre Pío también conectaba la oración en el espíritu con el desarrollo de lo que llamaba sabiduría práctica o prudencia sobrenatural en decisiones cotidianas. Muchas personas piensan en la oración principalmente como tiempo apartado para hablar con Dios, pero el santo enseñaba que los frutos de la oración deben manifestarse en todas nuestras decisiones a lo largo del día. El Espíritu Santo, mediante la oración regular, gradualmente nos enseña a ver situaciones como Dios las ve, a evaluar opciones según valores eternos en lugar de ventajas temporales, y a elegir acciones que construyen el reino de Dios, incluso cuando contradigan lo que el mundo considera éxito. Esta sabiduría sobrenatural no viene mediante revelaciones dramáticas, sino mediante desarrollo gradual de instintos espirituales correctos. Una persona que mantiene vida de oración fiel durante años descubre que naturalmente comienza a tomar mejores decisiones en todas las áreas. Finanzas manejadas con mayor responsabilidad y en sidad. Relaciones conducidas con más paciencia y comprensión. Trabajo realizado con mayor integridad y propósito. Tiempo utilizado más sabiamente, priorizando lo que verdaderamente importa. Estos no son resultados de esfuerzo consciente, sino frutos naturales de permitir que el Espíritu Santo reforme nuestro carácter desde dentro mediante la oración. El santo capuchino también abordaba el tema delicado de experiencias místicas extraordinarias que algunas personas experimentan en oración: ambiciones, locuciones, éxtasis, levitaciones y otros fenómenos sobrenaturales. El Padre Pío mismo experimentaba muchos de estos fenómenos con regularidad, pero era extremadamente cauteloso al hablar de ellos, y siempre advertía contra buscarlos o darles importancia excesiva. Explicaba que estos fenómenos extraordinarios no son esencia de la santidad, ni señales necesarias de que alguien está orando correctamente en el Espíritu. Gifatu. El santo conocía casos de personas que habían experimentado visiones y éxtasis, pero cuyas vidas estaban marcadas por orgullo, desobediencia y falta de caridad, demostrando que sus experiencias no venían del Espíritu Santo, sino de ilusiones psicológicas o engaños demoníacos. La verdadera prueba de oración auténtica en el Espíritu no son experiencias extraordinarias, sino transformación gradual del carácter, produciendo los frutos que San Pablo enumera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Una persona humilde que reza el rosario diariamente sin ninguna experiencia mística, pero trata a todos con bondad genuina, está más avanzada espiritualmente que alguien que tiene visiones regulares, pero habla con dureza y juzga despiadadamente a otros. El Padre Pío insistía que si Dios concede experiencias místicas extraordinarias, deben ser sometidas inmediatamente al juicio
de un director espiritual prudente, nunca confiando exclusivamente en nuestro propio discernimiento. Otro aspecto crucial que el Padre Pío enseñaba era cómo el Espíritu Santo nos instruye mediante los fracasos y caídas que inevitablemente experimentamos en nuestro camino espiritual. Todos caemos repetidamente en los mismos pecados. Fallamos en cumplir nuestros propósitos de enmienda y experimentamos períodos de tibieza donde descuidamos la oración y otros compromisos espirituales. Estas caídas pueden desanimarnos profundamente, haciéndonos cuestionar si realmente estamos progresando o simplemente engañándonos sobre nuestra vida espiritual. El Padre Pío ofrecía una perspectiva completamente diferente. Nuestras caídas, cuando respondemos a ellas correctamente, son oportunidades de aprendizaje invaluables que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos humildad profunda y dependencia total de la gracia divina. El santo explicaba que Dios frecuentemente permite que caigamos precisamente cuando estamos desarrollando orgullo espiritual, pensando que hemos avanzado mucho por nuestro propio esfuerzo. La caída nos humilla saludablemente, recordándonos que sin la gracia de Dios no podemos nada. La respuesta correcta a nuestras caídas no es desesperar ni abandonar el esfuerzo, sino levantarnos inmediatamente con humildad renovada, confesar nuestro pecado y continuar adelante confiando más en la misericordia de Dios que en nuestra propia fuerza. El Padre Pío citaba el proverbio que dice: «El justo cae 7 veces, pero se levanta», enfatizando que la santidad no consiste en nunca caer, sino en levantarse cada vez con mayor confianza en Dios y menor confianza en nosotros mismos. El Padre Pío también enseñaba sobre el papel del Espíritu Santo en ayudarnos a integrar nuestra vida de oración con nuestra sexualidad de manera saludable y santa. Este es un tema que muchos directores espirituales evitan por incomodidad, pero el santo lo abordaba directamente porque sabía que innumerables personas luchan con cómo reconciliar sus impulsos sexuales con su deseo de santidad. El Espíritu Santo, explicaba el Padre Pío, no nos llama a negar o reprimir nuestra sexualidad como si fuera algo vergonzoso, sino a integrarla bajo el gobierno del amor verdadero según nuestro estado de vida. Para personas casadas, esto significa aprender a expresar sexualidad de formas que honren la dignidad del cónyuge y estén abiertas a la vida que Dios pueda conceder. Para personas solteras y consagradas, significa canalizar la energía sexual hacia formas sublimadas de creatividad y servicio. El santo enseñaba que esta integración saludable es imposible mediante mera represión basada en fuerza de voluntad. Requiere transformación interior que solo el Espíritu Santo puede realizar. Mediante oración perseverante, el Espíritu gradualmente ordena nuestros deseos, fortalece nuestra voluntad contra tentaciones y nos da la gracia de vivir castidad gozosa en lugar de amargura reprimida. El Padre Pío practicaba castidad perfecta como parte de sus votos religiosos, pero lejos de hacerlo deshumanizado o frío, esta castidad liberaba su capacidad de amar universalmente con pureza y ternura extraordinaria. Un testimonio conmovedor que el Padre Pío compartía involucraba a una pareja de esposos que habían estado al borde del divorcio. Después de 20 años de matrimonio marcados por conflictos constantes y resentimientos profundos, ambos eran católicos practicantes que asistían a misa regularmente y rezaban individualmente, pero su vida de oración estaba completamente desconectada de su relación matrimonial. Cuando acudieron al Padre Pío buscando orientación, él les dio un consejo sorprendentemente simple: comenzar a rezar juntos cada noche durante solo 10 minutos antes de dormir. Inicialmente se resistieron, sintiendo que era incómodo rezar con alguien a quien guardaban tanto resentimiento. Pero
El santo insistió, explicando que el Espíritu Santo no puede transformar su matrimonio si no le dan acceso mediante oración compartida. Reluctantemente comenzaron la práctica, y durante semanas se sintió mecánico y superficial. Sin embargo, gradualmente, algo comenzó a cambiar. Rezar juntos los hacía más conscientes de sus propios fallos y menos enfocados en los defectos del otro. Creaba momentos de vulnerabilidad, donde podían expresar necesidades sin acusación, y establecía terreno sagrado, donde las pequeñas reconciliaciones diarias podían ocurrir. Después de varios meses de esta práctica fiel, se encontraron experimentando una renovación profunda de amor que habían pensado perdido para siempre. Este testimonio ilustra cómo el Espíritu Santo puede transformar incluso relaciones que parecen irremediablemente dañadas cuando le damos acceso mediante oración compartida humilde. El Padre Pío también conectaba la oración en el espíritu con el desarrollo de gratitud profunda como actitud fundamental. ¡Hacía vida! El santo observaba que muchas personas viven en estado de queja constante, enfocándose siempre en lo que falta, en lugar de reconocer lo que tienen, comparándose con quienes tienen más, en lugar de con quienes tienen menos. Esta ingratitud no solo nos hace miserables, sino que también insulta a Dios, cuya providencia generosa nos rodea constantemente, aunque frecuentemente no la reconocemos. El Espíritu Santo, mediante la oración, gradualmente abre nuestros ojos a las innumerables bendiciones que damos por sentadas en el don de la existencia misma: capacidades físicas y mentales, familia y amigos, oportunidades de aprender y crecer, belleza natural que nos rodea, y sobre todo, las bendiciones espirituales de fe, sacramentos y promesa de vida eterna. El Padre Pío recomendaba dedicar parte de cada tiempo de oración específicamente a gratitud, enumerando bendiciones concretas y agradeciendo a Dios por cada una. Esta práctica de gratitud deliberada transforma gradualmente nuestra perspectiva sobre la vida entera, haciéndonos personas más alegres, contentas y capaces de ver la mano providencial de Dios, incluso en dificultades. El santo mismo ejemplificaba gratitud heroica, agradeciendo a Dios incluso por sus estigmas dolorosos, porque sabía que Dios los había permitido con propósito amoroso. El Padre Pío también abordaba cómo el Espíritu Santo nos enseña a orar en medio de crisis súbitas, cuando no hay tiempo para retirarnos al lugar tranquilo para oración formal. Momentos de emergencia médica, accidentes, conflictos violentos o decisiones que deben tomarse instantáneamente sin tiempo para deliberación. En estos momentos, explicaba el santo, las personas que han cultivado vida de oración fiel descubren que la oración brota espontáneamente, que pueden invocar instantáneamente el nombre de Jesús o clamar al Espíritu Santo sin necesidad de fórmulas elaboradas. Esta capacidad de oración instantánea en crisis es fruto de años de práctica regular que ha creado canal abierto entre nuestra alma y Dios. Es como el entrenamiento de un soldado o atleta bajo presión extrema. El cuerpo responde automáticamente según patrones establecidos mediante práctica repetida. Similarmente, en crisis espirituales o emergencias, el alma, entrenada mediante oración regular, responde instintivamente clamando a Dios. El Padre Pío compartía numerosos testimonios de personas que habían evitado accidentes fatales, resistido tentaciones violentas o tomado decisiones sabias bajo presión extrema mediante esta invocación instantánea del Espíritu Santo que brotó naturalmente de su práctica de oración establecida. Al concluir esta cuarta parte de nuestra exploración sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo, según el Padre Pío, vemos que la pedagogía divina es increíblemente integral, abarcando literalmente cada dimensión de nuestra existencia humana en intelecto y emociones. Cuerpo Ipsilon, aumau sexualidad y espiritualidad, éxitos y fracasos, alegrías y sufrimientos,
relaciones y soledad, no hay aspecto de nuestra vida que esté excluido del alcance transformador del Espíritu Santo cuando permitimos que nos enseñe mediante oración fiel. Esta visión integral contrasta marcadamente con espiritualidades dualistas que separan lo sagrado de lo secular, tratando la vida espiritual como compartimento separado de la vida real. El Padre Pío nos muestra que cuando verdaderamente oramos en el Espíritu, toda nuestra vida se vuelve oración. Toda experiencia se convierte en oportunidad de encuentro con Dios, y toda dimensión de nuestra humanidad es progresivamente santificada. Esta integración total es la meta última hacia la cual el Espíritu Santo pacientemente nos guía mediante décadas de oración perseverante, produciendo eventualmente santos que son completamente humanos y completamente divinos, reflejando perfectamente la imagen de Cristo en quien humanidad y divinidad están unidas inseparablemente. El Padre Pío enseñaba que una de las lecciones finales y más sublimes que el Espíritu Santo nos imparte mediante la oración es prepararnos para nuestra propia muerte y el encuentro definitivo con Dios. Esta preparación no es mórbida ni centrada en el miedo, sino que el santo la describía como aprender a desear apasionadamente la unión completa con Dios que la muerte finalmente nos concederá. A lo largo de décadas de oración fiel, el Espíritu Santo gradualmente reorienta nuestros deseos más profundos, desapegándonos de las cosas temporales que inevitablemente perderemos y fijando nuestro corazón en las realidades eternas que nunca pasarán. Esta transformación de deseos es tan profunda que eventualmente llegamos a ver la muerte no como enemigo aterrador, sino como amiga que nos abrirá la puerta a la plenitud de vida que hemos anhelado toda nuestra existencia. El Padre Pío mismo manifestaba este anhelo santo por el cielo, frecuentemente expresando que cada día en la tierra era un día más lejos de su verdadero hogar. Sin embargo, este deseo del cielo no lo hacía negligente con sus responsabilidades terrenas. Al contrario, lo motivaba a usar cada momento disponible, sirviendo a Dios y al prójimo, sabiendo que pronto rendiría cuentas de su vida. El santo enseñaba que el Espíritu Santo produce este equilibrio paradójico en todos los que perseveran en oración profunda. Vivir plenamente presente en el momento actual, cumpliendo fielmente todos nuestros deberes, mientras simultáneamente mantener el corazón orientado hacia la patria celestial. El santo capuchino también explicaba que el Espíritu Santo nos enseña mediante la oración a reconocer y responder a lo que llamaba momentus gigrasi, especial o visitas divinas que ocurren esporádicamente a lo largo de nuestra vida. Estos son momentos cuando Dios se acerca particularmente cerca, ofreciendo gracias extraordinarias de conversión, clarificación de vocación, sanación de heridas profundas, o impulso hacia nuevo nivel de santidad. Frecuentemente, estos momentos vienen disfrazados como crisis anuna, enfermedad grave que nos obliga a reevaluar prioridades, una pérdida devastadora que rompe ídolos en los que habíamos confiado más que en Dios, un encuentro inesperado con persona santa que nos inspira profundamente, o simplemente un momento de iluminación interior donde verdades que siempre habíamos conocido intelectualmente de repente penetran el corazón con fuerza transformadora. El Padre Pío advertía que estos momentos de gracia especial son preciosos, pero también peligrosos, porque si los desaprovechamos mediante resistencia o negligencia, pueden no repetirse, y podemos endurecer progresivamente nuestro corazón contra futuras invitaciones divinas. El santo animaba a cultivar, mediante oración, regular una sensibilidad que nos permita reconocer estos momentos cuando llegan y responder con generosidad inmediata, sin calcular costos o postergar hasta sentir más preparados. La preparación que importa ya ha sido realizada mediante años de oración fiel
que nos ha hecho receptivos a la voz del Espíritu cuando nos llama a nuevos niveles de compromiso. El Padre Pío también conectaba la oración en el Espíritu con el desarrollo de lo que los místicos llaman memoria de la eternidad, una conciencia penetrante de que esta vida es preparación para algo infinitamente más real y duradero. Esta perspectiva eterna no nos hace escapistas que ignoran responsabilidades presentes, sino que coloca todo en su contexto apropiado. Decisiones que parecen monumentales desde perspectiva puramente temporal se revelan como relativamente insignificantes cuando se ven desde el punto de vista de la eternidad. Simultáneamente, acciones aparentemente pequeñas, un acto de paciencia con persona irritante, una oración breve ofrecida por alguien en necesidad, un sacrificio secreto que nadie excepto Dios observa. Todas estas toman dimensiones eternas cuando reconocemos que cada acto de amor tiene repercusiones que durarán para siempre. El Espíritu Santo cultiva esta perspectiva eterna mediante oración contemplativa donde nos permitimos imaginar la realidad del cielo, el purgatorio y el infierno, no como conceptos abstractos, sino como destinos reales hacia los cuales cada elección nos acerca o aleja. El Padre Pío practicaba regularmente meditación sobre las últimas realidades, muerte, juicio, cielo e infierno, no por morbosidad, sino porque esta meditación mantenía todo en perspectiva correcta y lo motivaba a vivir cada momento con intensidad santa, sabiendo que el tiempo es corto y las consecuencias eternas. El santo capuchino también enseñaba sobre el papel del Espíritu Santo en ayudarnos a discernir y responder a nuestra vocación específica dentro del cuerpo de Cristo. Cada cristiano tiene dones particulares y llamado único a contribuir al reino de Dios de maneras que nadie más puede duplicar exactamente. Descubrir esta vocación específica y vivirla fielmente es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, pero también uno de los más desafiantes, porque requiere honestidad profunda sobre nuestros dones reales, versus los que desearíamos tener, y humildad para aceptar roles que pueden parecer insignificantes según estándares mundanos, pero son cruciales en el plan de Dios, el Espíritu Santo. Mediante años de oración y experiencia, gradualmente nos revela nuestra vocación específica, no mediante voz audible del cielo, sino mediante convergencia de varios factores, inclinaciones naturales de nuestro temperamento y dones, circunstancias providenciales que abren ciertas puertas y cierran otras, consejo de personas sabias que nos conocen bien, y sobre todo una paz profunda cuando nos movemos en cierta dirección versus agitación, cuando intentamos forzar caminos que no son para nosotros. El Padre Pío aconsejaba paciencia en este proceso de discernimiento, recordando que algunas vocaciones solo se clarifican después de años de búsqueda sincera y que frecuentemente nuestra vocación evoluciona a través de diferentes etapas de vida, requiriendo discernimiento continuo guiado por el Espíritu Santo. Otro aspecto profundo que el Padre Pío enseñaba era cómo el Espíritu Santo nos instruye en el arte de abandonarnos completamente a la divina providencia, confiando que Dios cuida cada detalle de nuestra existencia, incluso cuando circunstancias parecen caóticas o amenazantes. Este abandono confiado es completamente diferente de fatalismo pasivo o irresponsabilidad que no hace nada esperando que Dios resuelva mágicamente todos nuestros problemas. El verdadero abandono a la providencia, explicaba el santo, combina esfuerzo humano máximo con confianza divina máxima. Hacemos todo lo que está en nuestro poder utilizando inteligencia, recursos y energía que Dios nos ha dado, pero simultáneamente soltamos completamente el resultado, confiando que sea cual sea el desenlace, Dios lo permitió
o lo causó con propósito amoroso, que podemos no comprender ahora, pero eventualmente veremos con claridad. Esta actitud de abandono confiado libera de la ansiedad paralizante que aflige a tantas personas en nuestro tiempo. Ansiedad generada por ilusión de que podemos y debemos controlar todos los aspectos de nuestra vida mediante planificación cuidadosa y esfuerzo incesante. El Padre Pío vivía en estado de abandono total a la providencia, nunca preocupándose por su propia seguridad o bienestar, completamente indiferente a calumnias y persecuciones que sufrió, confiando que Dios transformaría todo para bien. Esta libertad interior, producida por abandono confiado, es uno de los frutos más preciosos de la oración prolongada. En el Espíritu Santo. El Padre Pío también abordaba el fenómeno de lo que llamaba noches oscuras del alma en su manifestación más profunda. Experiencias devastadoras, donde no solo se retiran las consolaciones espirituales, sino que la persona experimenta sensación aterradora de que Dios mismo la ha abandonado completamente, que toda su vida de oración ha sido ilusión, que está condenada o que Dios no existe. Estas noches oscuras extremas son relativamente raras pero absolutamente cruciales en el proceso de purificación de almas que Dios desea llevar a santidad heroica. El santo explicaba que durante estas noches oscuras el Espíritu Santo está realizando su obra más profunda precisamente porque opera en niveles del alma que trascienden completamente nuestra conciencia. Estas experiencias son agonizantes porque tocan nuestro miedo más profundo, separación de Dios, pero son también purificadoras de manera que ninguna otra experiencia puede igualar. Personas que atraviesan estas noches oscuras y emergen del otro lado manteniéndose fieles mediante pura fe, desnuda, sin ningún apoyo de sentimientos o experiencia. Desarrollan una fortaleza espiritual y pureza de amor que es casi imposible alcanzar de otra manera. El Padre Pío mismo experimentó períodos de noche oscura profunda y los describía como los más dolorosos de su vida, pero también reconocía retrospectivamente que fueron absolutamente necesarios para purificar su amor de toda traza de egoísmo y para arraigarlo exclusivamente en Dios mismo, no en consolaciones que Dios pudiera darle. Un testimonio final y particularmente conmovedor que el Padre Pío compartía involucraba a un sacerdote, anciano que había servido fielmente durante más de 50 años, pero que en sus últimos años caía en desánimo profundo, sintiendo que su vida había sido desperdiciada, que no había logrado nada significativo, que era un fracaso. Este sacerdote acudió al Padre Pío buscando consuelo en lo que sabía serían sus últimos meses de vida. El santo escuchó pacientemente su lamento y luego le reveló algo que solo podía saber por don sobrenatural. Le describió específicamente varias personas cuyas vidas habían sido transformadas radicalmente por el ministerio de este sacerdote. Conversiones que él nunca había sabido que ocurrieron porque las personas nunca regresaron para contárselo. El Padre Pío le explicó que en la eternidad vería el fruto completo de su fidelidad, miles de vidas tocadas de formas que nunca reconoció durante su vida terrena. Esta revelación transformó completamente los últimos meses del anciano sacerdote, quien murió en paz profunda, confiando que Dios había usado su vida de maneras que excedían infinitamente lo que él podía ver. Este testimonio ilustra perfectamente cómo el Espíritu Santo frecuentemente esconde de nosotros, durante esta vida, el fruto completo de nuestra fidelidad, precisamente para mantenernos humildes y dependientes de fe pura, más que de evidencia visible de éxito. La verdadera medida de nuestra vida solo será revelada en la eternidad cuando veamos con claridad cómo Dios usó hasta nuestros fracasos aparentes para propósitos que nunca imaginamos.
El Padre Pío también enseñaba sobre la dimensión comunitaria y eclesial de la oración en el espíritu, que frecuentemente se descuida en espiritualidades excesivamente individualistas. Aunque la oración personal privada es absolutamente esencial, el Espíritu Santo también desea enseñarnos a orar como miembros del cuerpo de Cristo, unidos a millones de hermanos y hermanas en fe que juntos constituyen la Iglesia. Esta dimensión comunitaria se expresa primariamente mediante participación activa y consciente en la liturgia, especialmente la misa, donde toda la Iglesia en tierra, purgatorio y cielo se une al sacrificio de Cristo. El Padre Pío celebraba la misa con tal reverencia y devoción que frecuentemente duraba 2 horas o más mientras él permanecía absorto en el misterio que celebraba. Para él, la misa no era rutina religiosa, sino encuentro íntimo con Cristo crucificado y resucitado, donde cielo y tierra se tocan, donde el sacrificio del Calvario se hace presente nuevamente, donde recibimos el cuerpo y sangre de nuestro Salvador como alimento para el camino. El santo enseñaba que ninguna cantidad de oración privada puede reemplazar la participación regular en la Eucaristía, porque aquí es donde el Espíritu Santo realiza su obra más poderosa de transformación mediante los sacramentos instituidos por Cristo mismo. Animaba especialmente la adoración eucarística, pasar tiempo en silencio ante el Santísimo Sacramento, donde la presencia real de Cristo irradia gracias que penetran el alma, incluso sin palabras o pensamientos conscientes. El Padre Pío también conectaba la oración en el Espíritu con el compromiso activo de evangelización y testimonio cristiano en el mundo. Algunos tienen la idea errónea de que oración profunda nos hace más retirados e introvertidos, menos capaces de relacionarnos con personas que no comparten nuestra fe. El santo enseñaba exactamente lo opuesto. A la verdadera oración en el Espíritu nos hace más capaces de comunicar el Evangelio de maneras que tocan corazones, porque hemos experimentado personalmente el amor transformador de Dios y podemos testificar con autenticidad. El Espíritu Santo nos da palabras apropiadas cuando necesitamos hablar de nuestra fe. Nos ayuda a discernir cuando hablar y cuando simplemente vivir nuestro testimonio silenciosamente mediante acciones amorosas. Y sobre todo, nos libera del miedo al rechazo que paraliza a tantos cristianos, impidiéndoles compartir su fe. El Padre Pío era evangelizador poderoso, no principalmente mediante predicaciones elocuentes, sino mediante el testimonio de su vida santa que atraía a personas de todas partes del mundo, y mediante su disponibilidad constante para escuchar, aconsejar y orar por todos los que acudían a él. En esta combinación de santidad personal visible y servicio incansable a otros, es el fruto natural de oración auténtica en el Espíritu Santo y el método más efectivo de evangelización en cualquier época. Al llegar a la conclusión final de esta exploración exhaustiva sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo, según las enseñanzas del Padre Pío, debemos preguntarnos, ¿qué hacemos ahora con todo este conocimiento? El peligro de estudiar enseñanzas espirituales profundas es que podemos acumular información sin permitir que transforme realmente nuestra vida. El Padre Pío nos diría que todo lo que hemos explorado no vale nada si no se traduce en práctica concreta, comenzando hoy mismo. No necesitamos esperar hasta entender perfectamente todo, ni hasta sentirnos completamente preparados. Podemos comenzar ahora, en este momento, apartando aunque sea 15 minutos para sentarnos en silencio. Invocar al Espíritu Santo con la oración más simple: ven, Espíritu Santo, enséñame a orar, y permanecer receptivos a su presencia. Si hacemos esto fielmente cada día, sin importar cómo nos sintamos, sin evaluar constantemente si estamos progresando, simplemente presentándonos con disponibilidad sincera, el Espíritu Santo absolutamente comenzará su obra transformadora
en nosotros. No inmediatamente nudra o machica o menchi, pero gradual e inexorablemente, durante meses y años. Descubriremos que estamos siendo transformados desde dentro, que nuestros deseos están cambiando, que respondemos a situaciones con paciencia que no poseíamos antes, que experimentamos paz en circunstancias que previamente nos habrían devastado, que amamos con generosidad, que supera nuestra capacidad natural. El legado imperecedero del Padre Pío no consiste en sus milagros espectaculares, estigmaos visibles o sus dones carismáticos extraordinarios, aunque todos estos testifican poderosamente de la autenticidad de su santidad. Su regalo más precioso para nosotros es el testimonio vivido de que una vida de oración profunda en el Espíritu Santo es posible para cualquier persona, en cualquier circunstancia, que transforma realmente y radicalmente a quien la practica, y que produce frutos abundantes de santidad personal y servicio fructífero, que continúan bendiciendo al mundo, incluso décadas después de la muerte física del santo. El Padre Pío era hombre ordinario de orígenes humildes y educación limitada, que simplemente dijo sí completamente a la invitación del Espíritu Santo y perseveró en ese sí durante más de 60 años de vida religiosa, marcados por oración incesante, obediencia heroica y servicio incansable. Lo que el Espíritu Santo logró en él, puede y desea lograr en cada uno de nosotros, según el plan único que tiene para nuestra vida. Nuestra vocación no es necesariamente ser santos famosos reconocidos por la Iglesia universal, pero absolutamente es convertirnos en santos auténticos, personas completamente transformadas por el amor de Dios, que reflejan la imagen de Cristo en sus circunstancias particulares y tocan las vidas de quienes los rodean con el amor divino que irradia de su ser. Transformado. Esta santidad está disponible para todos, no como privilegio de élite espiritual, sino como vocación universal de todo bautizado. El camino ha sido trazado por innumerables santos que nos precedieron, especialmente por el Padre Pío, cuyas enseñanzas hemos explorado. Ahora nos corresponde a nosotros caminar ese camino con la misma fidelidad, perseverancia y confianza total en el Espíritu Santo que guiará cada paso si permitimos que lo haga. Que las oraciones y el ejemplo del Padre Pío nos acompañen en este viaje transformador que comienza hoy y continúa por toda la eternidad.